Las características mecánicas de los depósitos son buenas en cuanto el baño resulta bien desoxidado. El consumo de estos electrodos es limitado casi exclusivamente a los tipos homologados e indicados en las específicas de los capitulados técnicos. La escoria se separa fácilmente. La superficie del cordón es lisa y regular, pero cualitativamente inferior a la del tipo rutilo precedentemente analizado. El electrodo de celulosa puede ser utilizado solo con corriente continua con polo positivo al portaelectrodo, polaridad inversa. El revestimiento contiene un elevado porcentaje de celulosa que se quema durante la fusión del electrodo, desarrollando grandes cantidades de anhídrido carbónico y pequeños porcentajes de hidrógeno. El efecto que se obtiene de la formación del gas es el de la proyección de las gotitas de metal fundido contra los bordes por soldar, obteniendo así soldaduras de fuerte penetración incluso cuando se deben unir orillas en vertical y a tope. La precariedad del arco requiere generalmente el empleo de fuentes de corriente continua que posean elevadas características dinámicas y en grado de mantener encendido el arco durante las primeras pasadas sobre los bordes distanciados. Gracias al notable empuje del arco, los electrodos de celulosa son utilizados en la soldadura de tubos, pudiéndose obtener soldaduras bien penetradas y sin inclusiones de escorias. En cambio, no son aconsejados para empleo sobre materiales propensos a agrietamiento en caliente y con tendencia al temple. La escoria es escasa y ligera. El cordón tiene un aspecto apenas suficiente con alguna irregularidad. El electrodo oxidante puede ser empleado con corriente continua, con polaridad directa y con corriente alterna, también con los normales transformadores para hovística. El revestimiento está formado esencialmente por óxidos de fierro que producen una escoria muy fusible. El óxido de fierro tiende a oxidar el metal de aportación, que está caracterizado por un bajísimo alargamiento y en general ofrece características mecánicas mediocres. La escoria, muy fluida, no permite efectuar soldaduras en posición vertical y a tope. Los electrodos oxidantes son entonces utilizados para soldaduras de chapas delgadas, trabajos de carrocería y en la hovística, donde se requiere buen encendido del arco y suficiente facilidad de uso. La escoria se quita con suma facilidad a pieza fría después de la soldadura. El aspecto del cordón es bueno, con malla irregular pero suficientemente lisa. De acuerdo a sus características y a sus cualidades, los electrodos son clasificados según varias normas, con el propósito de garantizar un uso correcto y apropiado. Existen varios sistemas de clasificación. Los más conocidos son, en campo nacional, el UNI, y en el campo internacional, la AVS, DIN e ISO. Como se puede apreciar de las imágenes, las siglas de estos entes referidas a un electrodo básico se diferencian entre ellas, aunque esencialmente indican las mismas características. La norma UNI especifica bien 9 factores. Primero, el electrodo recubierto. Segundo, la resistencia a la tracción. Tercero, el campo de empleo. Cuarto, la clase de calidad. Quinto, la natura química del revestimiento. Sexto, la posición de empleo. Séptimo, la alimentación eléctrica. Octavo, el rendimiento. Noveno, las características a baja temperatura. El sistema AVS, American Welding Society, muy difundido, es mucho más simplificado. La sigla está compuesta por la letra E, seguida de solo 4 cifras. Las primeras 2 cifras indican la resistencia a la tracción del metal depositado, expresada en miles de libras por pulgada cuadrada. La tercera cifra, sola, indica la posición de soldadura, mientras la tercera y la cuarta cifra juntas indican la natura química del revestimiento y la alimentación eléctrica. Como se puede notar en el cuadro, los bordes deben ser preparados con formas diversas en función del espesor de las planchas. Para piezas que posean un espesor entre 1 y 4 milímetros,
se usan bordes rectos muy aproximados. Los bordes deben ser rectos también para piezas que tienen un espesor de hasta 8 milímetros, pero en este caso la distancia entre las orillas es mayor y en algunos casos, cuando es posible, se ejecuta también un cordón al reverso. En los bordes con espesores de 5 a 20 milímetros se efectúa casi siempre un chaflán con abertura de 60 grados, cono sin resalto. El cordón se efectúa con 2 o más pasadas de relleno. Para espesores de 15 a 40 milímetros se efectúa, en cambio, una preparación en X, y para espesores superiores a 20 milímetros, una preparación en U. En el cuadro, algunos valores se sobreponen. Esto significa que no hay reglas muy rígidas y que cada situación requiere una propia y específica valoración acerca de la preparación más idónea de los bordes. Entre las pruebas sobre acero común Fe410, material muy difundido en las fabricaciones, presentaremos la soldadura en plano, con una o más pasadas, la soldadura en ángulo, plano frontal, la soldadura vertical ascendente, la soldadura vertical descendente y la soldadura de una tubería. En la primera experiencia se utiliza un electrodo metálico protegido de rutilo y diámetro de 2,5 milímetros. El material base está constituido, como se ha dicho, de fierro 410 con 5 milímetros de espesor. Los bordes tienen chaflán con ángulo de 60 grados. Para encender el arco, el operador toca la pieza con la punta del electrodo, creando un breve cortocircuito e inmediatamente se aleja para hacer saltar el arco. El operador desplaza el electrodo de su izquierda hacia la derecha, teniéndolo inclinado aproximadamente entre 45 y 70 grados sobre el eje de la soldadura, en modo de impedir a la escoria de avanzar sobre el metal derretido y provocar peligrosas inclusiones, tanto más fáciles cuanto más profundo y estrecho sea el chaflán. Para evitar inclusiones de escoria, basta inclinar un poco más el electrodo y alargar el arco por algunos instantes. La corriente de soldadura utilizada es de 80 amperios. Antes de cambiar el electrodo y reiniciar el trabajo sobre una superficie metálica bien pulida, el operador remueve la escoria misma del depósito precedente. Para reencender el arco, el soldador toca con la punta del electrodo la pieza, con un movimiento tangencial y luego se aleja. Se puede notar la correcta posición del operador y del electrodo respecto de la pieza. Mientras se concluye la soldadura, la escoria ya se está levantando después del enfriamiento de la pieza. Para evitar el cráter final, el operador permanece por breve tiempo en el punto terminal de la soldadura, en modo que la fusión de la ánima lo rellene. Espesores superiores a 5 milímetros requieren más pasadas para completar el chaflán, con la técnica de pasadas anchas o estrechas, a elección del operador. En un espesor de 12 milímetros, por ejemplo, han sido necesarias 4 pasadas para rellenar el chaflán. Esto ha permitido obtener una junta bien penetrada en los lados y sin defectos. Para esta prueba se emplea una vez más un electrodo metálico protegido de rutilo de 2,5 milímetros de diámetro. El material base está constituido por Fe410, con espesor de 12 milímetros. Serán entonces necesarias más de una pasada para completar el chaflán. Durante la ejecución de la primera pasada, el electrodo debe tener una inclinación de 45 grados hacia la plancha horizontal y de 60-70 grados hacia adelante. La corriente es de alrededor 100 amperios.
que es el máximo permitido por el productor del electrodo. Antes de encender el arco con el segundo electrodo, el operador quita la escoria del depósito. En una soldadura de ángulo, la escoria es más difícil de quitar, porque está unida a los bordes del material base. En la ejecución del segundo cordón, el electrodo presenta una inclinación de 70 grados respecto al plano horizontal y de 60-70 grados hacia adelante. El depósito, que servirá de apoyo a la tercera y última pasada, es efectuado con una corriente de 90 amperios aproximadamente.